Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ajín de cuarto bachillerato sección C y el día de hoy les presentaré la guía número 4 de computación. En la guía número 4 nos piden que realicemos tres ejercicios del libro, el cual nos dice que es el primer ejercicio, es el ejercicio 40, el ejercicio de la página 41, que nos da un diagrama de flujo, que nos pide que a base del diagrama de flujo realicemos nuestro pseudocódigo. Y aquí ya tenemos las pestañas en PCI y empezaríamos declarando que la real, el número real, va a ser igual a n y luego vamos a escribir dígite un número y luego vamos a decirle que lea el número, leer n. Luego haremos lo que está en el diagrama de flujo, que nos dice que si n es mayor que cero, entonces, y aquí colocaríamos la condición, que sería, vamos a escribir y entre comillas, número positivo. Número positivo. Luego, después del fin sí, colocaríamos un otro sí, que nos dirá que si n es menor que cero, entonces vamos a escribir, nos va a mostrar que el número es negativo. Negativo. Y por último colocaríamos un sí, que nos va a decir que si n es igual a cero, entonces nos escribirá, la respuesta será 0. Y este sería el primer código. Aquí tenemos el código, el diagrama de flujo, que es como se nos muestra. Y así como está, es también como sale en el, en el libro. Lo ejecutamos y aquí lo tenemos. Digitamos un número, ponemos 0 y nos tendrá que salir que el número es 0 y nos sale que es 0. Luego podemos poner un número que es 10, que nos dirá que es positivo, y luego un número negativo, que en este caso será menos 10 y nos dirá que el número es negativo. Luego el segundo problema nos dice que queremos un algoritmo con condiciones, que nos dice que si la diferencia entre los dos números es par, mostremos en pantalla la suma de los dos números. Si dicha diferencia es un número menor que 10, entonces mostrar en la pantalla el producto de los dos números, y si la diferencia entre los números leídos termina en 4, mostrar en pantalla la diferencia. Aquí ya tenemos el de ejercicio 2. Colocamos, primero vamos a declarar los números reales, que serían el número 1, el primer número, y el segundo, que sería número 2. Luego vamos a condicionar que la real va a ser la diferencia, y aquí colocaríamos un escribir, y este escribir nos dirá que digite un número entero de 2 dígitos positivos. Luego le daríamos en leer, que nos leerá el número 1. Luego colocaríamos otro escribir, que sería lo mismo que esto. Digite otro número de 2 dígitos positivo, y colocaríamos el leer
num2. Y ahí nos le dará el número 2. Luego colocaríamos que la diferencia es igual al num1 menos el num2, que sería la diferencia de esos dos números. Luego colocaríamos que sí y colocaríamos paréntesis. Luego colocaríamos todos los paréntesis y aquí diría si número 1 es mayor o igual a 10 y número 1 es menor o igual a 99 y en otros paréntesis número 2 es mayor o igual a 10 y número 2 también es número 2 es menor o igual a 99. Entonces y aquí colocaríamos otro sí y aquí colocaremos si la diferencia de 2 es igual a 0, entonces escribir lo siguiente, que sería la suma de los dos valores es, aquí colocaríamos coma como para concatenar y colocaríamos número 1 más número 2, sería más número 2. Ese sería el primero. Luego el segundo, que sería debajo de este, que sería sí y entre paréntesis la diferencia si la diferencia es menor que 10, entonces escribiríamos, podemos copiar escribir, aquí lo colocamos, suma, colocaríamos, en este caso si nos dice que el número es menor que 10, en el problema nos coloque que mostraríamos el producto, colocaríamos el producto de los dos valores es, y aquí cambiaríamos el signo, que sería ahora multiplicación, que sería 1 por número 2, y aquí terminaríamos con este. Luego nos pide otra diferencia, que es si la diferencia entre los números de ellos termina en 4, mostrar en pantalla la diferencia. Colocaríamos que si la diferencia es igual a 4, entonces, y aquí escribiríamos, colocaríamos escribir y entre comillas colocaríamos la diferencia entre los valores es en la coma y colocaremos diferencia, y ahí estaría terminado este problema. Aquí nos dice que si el número es mayor que 10 y menor que 99 y si el número 2 cumple con lo mismo, nos cumple con las siguientes funciones.
si la diferencia es igual a 0, o sea, si la diferencia es par, que nos sume los dos números. Si la diferencia es menor que 10, que nos multiplique los dos números. Y si al restarlos la diferencia nos da 4, que escribamos la diferencia entre los valores. Aquí está el diagrama de flujo del pseudocódigo, y aquí lo ejecutaríamos. Colocamos un número, por ejemplo el 14 y el 10, y aquí nos estaría realizando esto. Aquí podemos decorarlo poniéndole los puntos, y aquí colocaríamos el 14 y el 10 para que nos dé que la suma de los valores, la suma como aparece aquí, de 14 y 10 es 24. Luego el producto, que es la multiplicación de los dos, que es 140, y la diferencia, que es la resta de entre los dos, que es 4. Lo podemos hacer también con el 28 y 24, por ejemplo, y aquí nos saldrá la diferencia, la suma y el producto. Luego nos pide que creemos un algoritmo para leer un número entero de dos dígitos. Si el número termina en 1, mostrar en pantalla su primer dígito, y si termina en 2, mostrar en pantalla la suma de sus dígitos, y si termina en 3, mostrar en pantalla el producto de sus dos dígitos. Aquí ya tengo yo en mi pestaña, colocaríamos como número 1 el entero, y número 2 que sería otro entero. Luego aquí colocaríamos escribir, escribir, y colocaríamos ingrese un valor. Luego colocaríamos leer n, que sería el número que vamos a colocar, y luego aquí vamos a colocar lo siguiente. Copiaríamos esto, el escribir, y colocaríamos colocar por separado los dos dígitos del número entero. Luego escribiríamos otro escribir, que sería en paréntesis, como para hacer un salto de línea, y luego colocaríamos otro escribir, que nos dirá ingrese el primer dígito. Y aquí vamos a leer, que sería el número 1. Y vamos a hacer lo mismo con el segundo. Ingrese el segundo dígito, que sería N2. Luego de ingresar el segundo término, haremos el código, que sería el funcionamiento, que sería si el número 2 es igual a 1, entonces vamos a que nos muestre, y aquí colocaríamos el primer dígito es dos puntos, y colocaríamos coma n1. N1, ese sería el primer apartado que nos dan. El segundo es que nos dice si termina en 2, mostrar en pantalla la suma de sus dígitos. Si n2 termina en 2, si es igual a 2, que sería n1 más n2, que terminaría. Y el tercero es que si termina en 3,
que nos muestre el producto de sus dígitos, que sería n1 por n2, y ahí se multiplicaría. Entonces si n2 termina en 1, solo nos mostrará el primer dígito del número. Si n2 termina en 2, nos lo sumarán los dos dígitos. Y si n2 termina en 3, se multiplicarán. Aquí está el diagrama de flujo de este código. Y aquí ejecutaríamos el código. Podríamos colocar el valor, que es de 21. Luego colocaríamos el primer dígito, que es 2, y el segundo dígito, que es 1. Y aquí nos mostrará el primer dígito, que es 2. Luego podemos hacer 1,33, que colocaríamos el primer dígito, que es 3, y el segundo, que es 3. Y aquí saldría la multiplicación. Y también podríamos hacer lo mismo con 32, que sería el primer dígito 3 y el segundo 2. Y aquí nos mostrará la suma. Esta ha sido la guía número 4 de computación. Espero que les haya gustado y les haya servido, y muchas gracias.